Hizo cuanto pudo para quedarse con su amante, incluso acabar con la vida de la esposa de este. Gail y George Fulton se conocieron en la iglesia cuando estaban muy jóvenes y su relación enfrentó muchos desafíos, incluida la distancia que mediaba cuando George se fue a la escuela militar. Asimismo, cuando ya estaban casados y con hijos, el estarse mudando constantemente era algo que no le gustaba a Gail particularmente, pero siendo la esposa devota que era, anteponiendo siempre a su matrimonio y a sus hijos, lo hacía de todas maneras. Y cuando George se jubiló de su carrera militar, una muy buena posición laboral llegó a él. Entonces se mudaron nuevamente, pero esta vez hacia Michigan. Y ahora a George le tocaba viajar, pero a él solo. Entonces él aprovechó esta oportunidad para entrar en contacto con compañía femenina, mujeres a las que no volvía a ver después de estar 1 o 2 veces con ellas. Y Gail, que estaba en Michigan cuidando de los niños y del hogar, e incluso se había conseguido un nuevo trabajo como bibliotecaria, no se daba cuenta de estas infidelidades. Hasta que George entró en contacto con una mujer en particular. Su nombre era Donna Trapani. Era una enfermera registrada que tenía una compañía de visitas de salud que le generaba muchísimo dinero. Se conocieron porque George comenzó a ayudarle con el manejo de las finanzas y luego se hicieron amantes. Donna también estaba casada, pero dejó a su esposo para tener más libertad de ir y venir con George como ella quisiera. Y ella también esperaba que George hiciera lo mismo, pero este no quería dejar a Gail. Donna llamaba por teléfono a la casa de los Fulton constantemente y al principio se pensaba que todo se trataba de trabajo. Sin embargo, se fueron dando cuenta que iba mucho más allá. Incluso los hijos del matrimonio, que ya estaban mayores, estaban al tanto de la situación. Y George se terminó mudando para Florida. Le dijo a Gail que todo se trataba de trabajo, pero eventualmente ella descubrió la verdad. George pasó meses con Donna, pero bien pronto se fue dando cuenta de la gran diferencia que existía entre su esposa y esta nueva mujer, ya que el carácter de Donna era extremadamente diferente al de la dulce y entregada Gail. Era manipuladora, obsesiva y cuando se enojaba tenía un carácter tan volátil que se desquitaba con quien estuviera alrededor de ella. No importaba que fueran empleados, amigos o incluso sus mismas parejas. Entonces George dijo: no hay otra como mi esposa, me regreso con ella. Y Gail le dio la oportunidad de regresar. Pero esto no le gustó nada a Donna, quien de hecho estaba furiosa porque George la había dejado por su esposa. Y un día le llamó diciendo que estaba embarazada y que además le habían diagnosticado cáncer. George hizo algo muy inesperado y a la vez muy fuera de lugar. Reunió a las 2 mujeres para que se conocieran y platicaran, no sé qué esperaba él de esto, pero así lo hicieron. Y Donna se tomaba la barriga como si ya la tuviera bien grande solo por molestar a Gail. Y le contó a esta detalles de la relación. Gail, no pudiendo soportar esto, se fue corriendo del hotel en el que estaban llorando. George, en vez de ir a consolar a su esposa y pedirle perdón por semejante cosa que le estaba haciendo pasar, se quedó en el hotel con Donna. Esta estaba feliz porque ya lo tenía con ella nuevamente. Sin embargo, tan cambiante como era este hombre, regresó con Gail nuevamente, quien estuvo dispuesta a aceptarlo y a seguir trabajando en su matrimonio. George entonces le dijo a Donna que él y Gail criarían a este niño cuando ella ya no estuviera. Pero por supuesto que esto no era lo que Donna esperaba, así que se molestó muchísimo. Y ya tomando una decisión definitiva, fue a donde una de sus enfermeras que tenía problemas con las drogas y en su vida en general, y le dijo que consiguiera a alguien para quitar de en medio a la esposa de su novio. Esta enfermera a su vez le pidió al novio de ella y este también llamó a un amigo, por lo que los 3 se fueron a Michigan el 4 de octubre de 1990 enviados por Donna y esperaron afuera de la biblioteca, o sea el trabajo de Gail. Mientras tanto le poncharon la llanta del carro y cuando Gail subió a su coche se dio cuenta que el neumático no funcionaba, por lo que se bajó a ver qué es lo que pasaba. Fue ahí cuando le
dispararon en la cara y huyeron en el coche, pero con lo que ellos no contaban era con que una cámara había captado al atacante y fue así como los arrestaron. A su vez, George, que tenía sospechas de que Donna estaba detrás de todo esto, fue a las autoridades y les contó todo. Entonces rápidamente hicieron la conexión entre Donna y los atacantes y los metieron a todos presos. Cuando estaban cachando a Donna, descubrieron que tenía 2 toallas simulando su barriga, o sea que no estaba embarazada y no tenía cáncer. El novio de la enfermera, por ser el que iba manejando nada más, recibió de 20 a 40 años en la cárcel y todos los demás cadena perpetua. Donna y el tirador recibieron cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional y George siguió con su vida.